también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Todos decimos amén. Puedes tomar tu asiento dando gloria al Señor. Aleluya, alabando, engrandeciendo al Señor. Hoy es un culto dirigido mismo por este departamento y nuestro anhelo es que cada momento, cada joven pueda desenvolverse y así predicar la palabra del Señor, porque hay ya adolescentes que tienen el deseo de predicar la palabra. Hemos ya visto, escuchado que algunos ya tienen este deseo, hermanos, que Dios pueda levantar de entre la juventud, de entre los adolescentes, el ministerio de la predicación. Ya tenemos, aleluya, el ministerio de la alabanza, hermanos que coordinan, hermanas que han hablado, que por ahí antes no tenía ese desenvolvimiento, y hoy Dios está dando gracias, hermano. Por eso es motivo de dar gracias al Señor. ¿Cuántos oran por el departamento juvenil? ¿Cuántos oran por la lideranza del departamento juvenil? Nuestro hermano Nicolás, hermana Clara, que está trabajando con los jóvenes, hace un excelente trabajo ahí orando con los jóvenes, guiando a la juventud los días jueves. Ellos se toman este momento sagrado en la casa del Señor para reunirse a orar, a cantar, pero lo principal es enfocarse en la palabra del Señor y que cada adolescente y joven pueda crecer en la manutención correcta de la palabra del Señor en la vida espiritual. Por eso es motivo de dar gloria al Señor y honra a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, esta carta del apóstol Pablo, un hombre, un evangelista formado en la palabra del Señor, llamado, aleluya, al evangelio y a la misión. El día miércoles hemos explanado un poco su llamado, una pequeña parte del llamado del apóstol Pablo. Él, estando ya en una situación limitada en la cárcel, escribe una carta a un joven muchacho, a un joven en la iglesia, a un joven creyente, a un joven obrero, a un joven que tenía un llamado de Dios divino. ¿Cuántos de los jóvenes tienen llamado divino de Dios en este lugar? Amén. Hermanos, que tiene joven llamado de Dios divino, es algo maravilloso. Usted puede decir gloria a Dios porque Dios me llamó, aleluya, para su obra. Es un privilegio poder nosotros estarnos en este lugar, reunidos en la casa del Señor, disfrutar de la presencia del Señor, oír de la boca de los jóvenes que cantan, que se preparan la palabra, que se preparan para la oración, también predicar la palabra de Dios. Hay un consejo tan maravilloso en cuanto a este himno que las hermanas habían ya acabado de cantar. Habla de algo de sí adelante, aleluya, buscando y obedeciendo la obra del Señor. No seas cobarde, decía este himno, esta alabanza en cuanto a su letra. Nos lleva a meditar nosotros como iglesia, y Dios ha puesto esta palabra en mi corazón en este tiempo para la juventud. Este texto del versículo 22, el apóstol Pablo habla al joven Timoteo, que según la teología y la historia bíblica, este joven transitaba en aquella época entre 15 a 20 años de edad. La Biblia no especifica cuánta edad o cuánto era la edad que tenía Timoteo, pero aproximadamente, según la historia del tiempo que se introdujo en el segundo viaje misionero de Pedro, de ahí el recuento del tiempo de Timoteo, entre 15 a 20 años, ya tenía un llamado ministerial de parte de Dios. Y este llamado ministerial de parte de Dios es un llamado directo, una ordenanza, una capacitación a través de un consejo del sabio apóstol Pablo en aquel tiempo. Mismo para nosotros hoy, este texto es tan maravilloso que tiene un contenido directo para nosotros como iglesia, como creyente y llamado a la juventud. Pues si usted lee y analiza el texto, se dirige a este joven, se dirige a este pequeño obrero que está en crecimiento, y en esta tarde traemos este texto para nuestra meditación y así explanar el texto y tomar la palabra de Dios de vida para nuestra vida espiritual. Dice el versículo 22: huye también de las pasiones juveniles
palabra, pasiones juveniles. Muchos de nosotros que hemos pasado por este proceso y aún estamos pasando, en mi caso, todavía soy joven, más las pasiones juveniles, el cual la Biblia relata, el cual la palabra habla desde el principio, en el tiempo antiguo y también en el Nuevo Testamento. Tenemos principios que nos conducen al camino del Señor, tanto para los niños en los caminos del Señor, para el adolescente en los caminos del Señor, y al joven en los caminos del Señor, al adulto en los caminos del Señor. Cada etapa de nuestra vida simboliza en la palabra un instrumento, una enseñanza nutritiva para nuestro crecimiento espiritual, más cuando tenemos llamado. Yo veo, hermano, en este tiempo que nuestros jóvenes de aquí tienen llamado de Dios. Hay un llamado maravilloso para cada uno de ustedes, de sus hijos que están presentes, de nuestros niños que están creciendo para la etapa de la adolescencia, y aquellos que están en la adolescencia y aquellos que ya están en la juventud. Hermanos, esta palabra, pasiones juveniles, si usted analiza, se está refiriendo en estos deseos intensos, trayéndonos en este tiempo, en este siglo 2025, cuántas pasiones juveniles podemos identificar, cuántas pasiones, mejor dicho, se aferran en el ambiente juvenil para desviar al joven de los caminos del Señor. Si usted lee el texto en el versículo 22, en la palabra directa de Pablo es huye, aleja. Esta palabra huye es salir, alejarse ¿de qué? De las pasiones juveniles. ¿Y qué, pastor? ¿A qué se refiere con pasiones juveniles? La Biblia es tan clara que Pablo conocía a Timoteo desde que él era pequeño. Tanto en el capítulo 1 y el versículo 3 en adelante, él agradece a Dios por la vida de Timoteo, que lo conoce de su infancia, conoce a sus familiares, conoce a su madre, conoce a aquellos sus predecesores. Entonces Pablo lo conoce de muy pequeño y desea y sabe que había gracia en aquel joven, sabe que tenía un futuro ministerial aquel joven. Por eso yo creo en el llamado divino de Dios, yo creo en el llamado poderoso de Dios. En este tiempo aún todavía Dios está llamando jóvenes, hermanos, para esta nación, que sean llenos del Espíritu Santo, y ser lleno del Espíritu Santo requiere de alejarse de las pasiones juveniles. Son relacionados en este tiempo a muchos tipos de placeres, las pasiones juveniles que en este tiempo nosotros estamos atravesando, por nombrar una de ellas, las pasiones desordenadas en cuanto al alcoholismo, en cuanto a la manipulación de drogas en la adolescencia, en la juventud. Hermano, está creciendo cada día más, y es triste tanto así que hay muchas pasiones que llevan al joven en el infierno, que llevan a la juventud en el error y a cometer muchas equivocaciones. Por eso tenemos la palabra. Por eso el joven que está involucrado en la casa del Señor, es un joven que escucha la palabra, tanto en la reunión de jóvenes, en los cultos, es instruido en la palabra del Señor y obtiene recursos para alejarse y distinguir las pasiones juveniles que no competen y no convienen para el alma. Porque hay algo tan maravilloso que Dios marcó desde los jóvenes de tu niñez, es un propósito para ti. Todos aquellos que están aquí tienen un propósito llamado de Dios, un propósito divino, y el llamado de Dios para que usted sea útil en la presencia del Señor y en esta generación. ¿Cuántas pasiones juveniles han llevado en el equívoco a muchos jóvenes que sufren a causa de llevar, hermano, esta vida pecaminosa, como la lujuria, como el pecado de la fornicación, como muchas otras cuestiones que han involucrado en este tiempo mayormente a esta edad, donde muchos tristemente caen por no tener sustento en Dios, por no estar aferrado a Dios, por no tener un vínculo con Dios, o por la carencia de padres que no toman el tiempo para instruir a los
nuestros hijos en los caminos del Señor. Pero qué maravilloso es poder estar en ese lugar y hablar sobre esta cuestión tan importante y vital para tus hijos, y vital para nuestros jóvenes, vital para la Argentina, vital para nosotros, porque hay un Dios que llama, aleluya, a un pueblo santo. El versículo del número 21, yo leí el 22 antes, porque es muy maravilloso el verso 21, que yo lo leo ahora. Ya cuando nos introducimos en este versículo, analizamos el verso 21. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay algo tan maravilloso que sí, usted puede hacer y nosotros podemos hacer para la obra de Dios. Usted joven, adolescente que ha llegado en esta tarde, Dios te está llamando para ser instrumento. ¿Y qué instrumento, pastor? Es algo que esté utilizado por la mano de Dios, algo que es de mucha importancia en esta sociedad. Aleluya. Mas es lo importante que la juventud entienda los conceptos de estas pasiones juveniles, estas pasiones que conducen a la inmoralidad. Por eso hay una alerta de Pablo diciendo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia y la fe, el amor y la paz. Hay muchos jóvenes que han tomado decisiones erradas. Por ejemplo, hay un joven, ya en el texto del Nuevo Testamento, que quería servir a Jesús, y era un joven. Si usted lee el texto, va a decir que era un joven que quería seguir a Jesús. Era un joven rico que tenía posesiones, heredades, y él, al momento de querer seguir al Señor, Jesús mira su corazón, mira muy dentro de él, y analiza que este joven estaba cargado de pasiones que impedían seguir al Señor. Y la pasión de este joven era la riqueza, era el ser freno a lo que no tiene control, a lo que ama más, una pasión. Usted escuchó ya pasión. Muchos toman en un país futbolero, así. Y el fútbol para muchos es pasional. Cuando así esos días, yo tengo amigos en la calle, les gusta el fútbol. Y ya estoy diciendo hasta cambiar el tema, más tiene un enfoque. Es natural en las pasiones. Nuestra pasión de cristiano debe ser enfocada en algo tan sagrado. Desviar nuestras pasiones de concupiscencia o juveniles, como lo está llamando el apóstol Pablo, a anhelar la búsqueda por Dios en el lugar santo, en el lugar santificado. Porque si somos santificados, somos útiles. Diga conmigo: si somos santificados, somos útiles. El verso 21 habla textualmente de esto. Si somos santificados, somos útiles al Señor y estamos dispuestos para buena obra. Por eso es importante huir, salir, alejarse de estas pasiones que llevan, hermano, el deseo carnal. ¿Y cuántos de estos puntos vivimos el día de hoy? ¿Cuántos jóvenes que no pueden estar hoy en este lugar? Cuando muchas personas abiertamente, explícitamente, por la televisión, hermano, hacen propaganda para los jóvenes, para que puedan disfrutar de una forma errante de la vida, para en sus pasiones deleitarse en aquello que atrapa, en la moda, en aquello que atrapa, hermanos, en el pecado de la lascivia, aquello que atrapa la mente del joven hoy en día. Es decir, un tiempo que estamos viviendo, es necesario nosotros analizar cuál es el tiempo que estamos viviendo. La Biblia habla de un joven, muy joven, llamado Daniel. En el capítulo del número 1, 2 y 3, Daniel fue llamado con otros jóvenes más, hermano, en un tiempo donde Nabucodonosor, un rey del imperio babilónico, llamó y trajo a jóvenes judíos e israelitas. Pero estos jóvenes tenían el temor de Dios, y aleluya, en ellos estaba el Santo Espíritu de Dios habitando en aquel imperio de pecado. Pero ellos eran distinguidos. Daniel era distinguido en la época.
Era un joven que se guardaba para Dios. Y esto es lo que quiere decir este texto: huir de las pasiones juveniles, salir del foco de los deseos carnales, huir de estas cosas. Si usted nota el texto, es una acción voluntaria que Pablo está diciendo a Timoteo: Timoteo, huir. Otra cosa es forzarte a salir. Huir es una acción voluntaria, es una acción voluntaria. Uno toma una decisión de salir, de huir de estas pasiones. ¿Por qué, pastor? Porque estas pasiones nos llevan al equívoco y no podemos agradar a Dios. No podemos estar en la plena voluntad de Dios. ¿Por qué? Es pecaminoso. Siempre las pasiones carnales son pecaminosos. El apóstol Pablo habla en Romanos, en el capítulo número 8, la importancia de cual nosotros ya somos, aleluya, llamados a vivir en un vínculo espiritual. Ya no estamos bajo la ley del pecado, dice el apóstol Pablo, sino en la ley del Espíritu que domina nuestras vidas. Para eso es necesario huir de estas pasiones. Hoy en día, si yo le pregunto a usted, ¿cuál de ellos puede ser esta pasión? Y hay muchas pasiones que hoy en día ocurren. Hermano, hay algo tanto que ha llevado. Yo estaba investigando en cuanto al problema hoy en día de mucha dificultad, que es un problema sentimental. Es una pasión juvenil que muchas veces el adolescente y el joven, hermano, se apresura y quiere encontrar ese amor verdadero, quiere ser feliz a través de un enamoramiento. ¿Cuántos se quieren casar, jóvenes que están solteros? ¿No se quieren casar? Es de Dios casarse. Es algo maravilloso casarse. Es algo tan lindo casarse. Es importante preparar nuestra vida y nuestra mente. Ahora presta atención. Estas pasiones juveniles involucran en tiempo y en condición a muchos jóvenes. Hay un sistema que tristemente en las redes sociales se ha engendrado y es fácil para muchos caer, y es en el pecado y este problema, hermano, de llevar más allá el sentimiento, la pasión desenfrenada de un joven a la concupiscencia del pecado. Y esto, por eso el apóstol Pablo habla a Timoteo diciendo: huye, o sea, depende de un dominio propio. Hermano, hay algo que agarró el enemigo, y es esta parte de las redes sociales, cuando toman control. Por eso un campo tristemente muy factible para el enemigo de nuestra alma, donde hoy en día cualquier adolescente tristemente accede a una red social como Instagram, Facebook o YouTube o cualquier tipo de red social, donde tiene facilidad así de conocer jóvenes de su edad, de conocer personas de su edad, y empieza la condición de la pasión, porque la pasión entra por los ojos, hay un deseo, luego baja en el corazón, y eso genera en el ambiente tristemente un desvío a lo que Dios quiere para nosotros en esta noche y para esta generación de jóvenes. Enfóquese en aquello que Dios quiere para tu alma. Enfóquete primeramente estar con Cristo en santificación, porque estas cuestiones de pasiones juveniles, estas pasiones desordenadas nos llevarán al equívoco, te llevarán a cometer errores, de estar fuera del foco de la voluntad de Dios, porque involucra el sentimiento del adolescente y del joven. Ahí se enamora, no le funciona, termina, busca otro u otra y va buscando, y un aprovechamiento del enemigo. Son pasiones juveniles, natural, es algo natural. Todos pasamos ese proceso. Más importante, hermano joven, adolescente que me está escuchando en esta noche, presten atención. Es importante controlar los impulsos, estas pasiones. Es importante controlar, huir de estas pasiones desenfrenadas. Es importante marcarse un objetivo. Por eso, muchas veces esta etapa es difícil para los padres, para la iglesia, pero para el creyente, el líder, el hermano, la hermana que tiene capacidad de instruir a los creyentes en la verdad, en el conocimiento, en una época donde muchas veces
si hay una libertad, donde esta libertad se aprovecha para un desvío de la moral y empieza estas pasiones a afectar en la mente de nuestros jóvenes, en la mente de los adolescentes. Por eso es importante marcar el rumbo como creyente, como cristianos, para ser instrumento de la mano del Señor. Los sentimientos marcan un ambiente tan de mucha dificultad en esta época, en este tiempo, porque toman el control del ser humano en esa época, en ese momento, en ese proceso, en esa edad, y desvían el foco del creyente, del joven que se consagra, del joven que busca al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, en mi edad debo servir al Señor? Porque es un llamado divino para en este tiempo. Fuimos llamados a santificación, fuimos llamados a buscar de Dios, fuimos llamados a llenarnos de la presencia de Dios, fuimos llamados a tener este amor incondicional de Dios. ¿Cuántos están enamorados de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Una maravilla poder estar enamorado de Dios. Gloria. Aleluya. Pues este amor nunca falla por Dios. Este amor es eterno. Nuestro principio debe ser enamorarnos de Dios cada día más. Gloria. Nuestro principio debe ser enamorarnos de Dios. Nuestro mayor énfasis debe ser conocer a Dios y enamorarnos de su palabra, de las promesas del Señor. Joven hermano, no hay otra promesa mayor que la que da Dios para ti. Ahora puedo ofrecerte muchas cosas, hasta la luna quiere bajar, pero quiero decirte que Dios en sus promesas es fiel. Tiene algo maravilloso para ti en su tiempo. Huir de estas pasiones nos llevan a enfocarnos en un relacionamiento sano con Dios, porque a través de las lujurias, o sea, lejos de estas cuestiones, nos llevan a tener el enfoque en el Señor, en su obra, en su palabra, conocerlo a Él a través de la fe, el amor, la paz. Aleluya. Para eso necesitamos tener un corazón limpio. Corazón limpio. Recuerda, hermano, que el primer problema que estamos atravesando es un tema social, cultural, donde la juventud se está tristemente pervirtiendo y usa las redes sociales para perversión. Y el tiempo que el creyente, el obrero, el pastor, el papá, mamá, y en los cultos de jóvenes, en la reunión de jóvenes, aún enfoco la importancia de la santificación y de la juventud y la adolescencia. Qué maravilloso es la vida, sí. Mas hay algo que el sabio Salomón dice en Eclesiastés: que la juventud termina, que la juventud pasa. Recuerden que la juventud, hay un momento donde tenemos que sacar acuerdo con el Señor. Hay algo que en la juventud debemos rendir cuenta al Señor. Seamos conscientes. Por eso el consejo de la palabra del Señor es de santificarnos. Santificarnos, de ser lleno del Espíritu Santo. Santifique tu conexión con Dios. Si hay una pasión que es desordenado y te saca del enfoque de estudiar la palabra, un contacto sagrado con Dios a través de la oración, quite aquello que te aparta, destruye. Debe ser tu enfoque primario el buscar al Señor y la santificación de tu vida para la gloria y la honra del Señor. Es tan maravilloso cuando somos instrumentos en el Señor. Este tema tan importante que habla de pasiones juveniles es un tema actual, el cual la sociedad lo toma de una manera tan vulnerable para muchos, y hasta a veces no presta atención. A nosotros como iglesia debemos prestar atención, alertar la importancia de guardar nuestros sentimientos, de guardar nuestro corazón para el único de aquel que se merece, es el Señor. Tu mente debe estar lleno de Dios, tu corazón debe estar lleno de Dios. Si nuestros sentimientos están en pasiones juveniles, tenemos que decir que esto llevará a un error, a un fracaso, en la tristeza, en la agonía de tu alma. Tarde o temprano esto llevará a una agonía de tu alma. Por eso esta oración dice: no seas cobarde, sigue adelante.
El joven tiene fuerza para buscar de Dios. El joven tiene fuerza para hacer la obra de Dios. Por eso Pablo habla a Timoteo y le dice en el primer de Timoteo, capítulo número 4, aleluya, diciéndole que nadie tome en poco tu juventud. 4 versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Es importante, debemos seguir predicando que la pureza de Dios, que el joven debe llegar al matrimonio en pureza. Es necesario inculcar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que es de Dios mantener la conducta nuestra moral según los propósitos de Dios. Aleluya. No hay edad para santificarnos, solamente el de 40, el de 30 para santificarnos. Todos estamos en este proceso. Por eso Pablo dice, huye de estas pasiones juveniles, huye, alejate. Yo sé bien que mientras yo estoy predicando esta palabra, el adolescente y el joven detecta en su mente que área es aquel que debe huir. O bien nosotros mayores también, muchos son grandes pero tienen pasiones juveniles, ¿no? Tienen 40, 50, pero en la mente hay pasiones juveniles. Estas pasiones son desordenadas. Debemos quitar de nuestro rumbo para ser útil en la mano del Señor, para ser instrumento de la obra del Señor, para adquirir gracia en los caminos del Señor, para agradar a ese Dios que quiere un corazón puro. Aleluya. El sentimiento hoy en día es un área muy sensible para el diablo. Presten atención. Y ataca directamente en esa área de la juventud, donde muchos no pueden sobrellevar. ¿Saben cuál es el crecimiento de suicidio en los jóvenes adolescentes? La mayor de ellos es por amor. El mayor índice de suicidio en la juventud y la adolescencia es porque carecen y no controlan el sentimiento de la lujuria y pensando que ello es amor. Muchos toman el rumbo de salir de la casa porque no quiero oír consejo de papá y mamá. Así fue una palabra de Jesús de un joven rico que tenía toda una casa de papá, pero él prefirió decirle: papá, dame lo que me corresponde y me voy. Y ahí el papá le dio lo que le pertenecía, lo que le correspondía, y él fue. ¿Se acuerdan? Hijo pródigo. Él fue bajo qué influencia. Él tenía pasiones. Él tenía en su mente muchas cosas que en la casa de papá no podía hacer. Él tenía muchas cuestiones que quería explorar, que quería hacer. ¿Qué dice el texto? Hizo lo que quería, gastó lo que le dio papá, lo que correspondía en qué. Perdió todo en qué. En pasiones, en los deseos que él quería. La Biblia habla que de repente él se encuentra en un momento donde ya gastó todo lo que tenía. Era un joven, gastó todo lo que tenía, ya no tenía ni para comer, y de repente se acuerda de lo que tenía en casa de papá y de mamá. Y entonces analiza y vuelve en sí. Oh, gloria. Es maravilloso la palabra de Dios, inculcada, instruida. En algún momento habrá efecto. Hermano, instruye a tus hijos en la palabra. Manda a tus hijos a escuchar la palabra los días jueves. Incite los cultos de doctrina, en los días de culto, en la oración. En algún momento, una etapa de su vida, eso va a ayudar para él o para ella. En algún momento ya vas a ver, vuelvas a saber identificar dónde está la solución para su alma. Este joven fue vendido todo lo que tenía, más dentro en sí. Y así también este campo, tristemente, escúcheme, tristemente tan fértil para el enemigo, es las redes sociales, el sentimiento que entra por aquello. Cuando ve el joven, tan linda, una hermana, tan lindo. Le pasó a Sansón. Sansón era también un joven, que era consagrado para un instrumento en la mano del Señor. Tenía fuerza. ¿Cuánto conocen? La Corita Bíblica aprendiendo de Sansón. Sansón era un hombre llamado Nazareo. Tenía un llamado, una unción de Dios. Cuando venía los filisteos, él tenía fuerza. La juventud tiene fuerza. Mas cuando es direccionada esta fuerza en el propósito de Dios, es maravilloso, es glorioso. Por eso yo creo que en este lugar hay personas, adolescentes y jóvenes, que tienen un llamado divino de Dios, una unción de Dios, que quizá ha llegado a tener
Usted es instrumento en la mano del Señor. Por eso esa carga no es tan fácil con la juventud. Yo pasé por esa área, no es tan fácil. Hay que orar por nuestros líderes. Hay que clamar, hay mucha preocupación. Hay que orar por los padres. Hay que orar por los hijos. Porque no es fácil. Sansón tomó una mala decisión. Mira a una mujer llamada. Aún no conoce. Dalila. Era una mujer filistea. Mas Sansón tenía, de parte de un principio, ella tenía que elegir una hebrea. Ahí, con las pasiones juveniles desordenadas que tenía Sansón, lo llevó a mirar algo que estaba lejos de él, algo que él no podía por la palabra, por el principio. Él tenía que consagrarse para Dios y casarse con una hebrea. Por eso el yugo desigual no es bíblico. Usted que está mirando, hermana, joven, adolescente, es bíblico. Un mundano, por ahí, una mundana. Cuidado. Cuidado, busque un creyente. Y si no es creyente, traerlo, evangelizarlo. Así como la hermana María, perdón que use su ejemplo. A los Vladimir, nacido. Oramos acá, aleluya. Ahí está la bendición, portero. Gloria a Dios. Aleluya, ahí está. Es un testimonio, Dios es bueno. ¿Para qué me lejos nacido? Dios es fiel. Aleluya. Dios envía, Dios da. Dios es maravilloso. Aleluya. Dios me trajo de Paraguay más de 2.400 kilómetros para mi esposa acá en el Tuyú. Doy gloria al Señor. Dios es fiel en su misericordia en todo su tiempo. Mas Sansón quería a Filistea. La pasión desordenada, el amor desenfrenado, pasión, huye de la pasión juvenil. Ahí Sansón cayó en el legazo dulce de una mentirosa engañadora. Porque el que no tiene temor de Dios, presta atención, joven adolescente, si no tiene temor de Dios, no puede respetar los principios bíblicos. Es importante analizar pasiones juveniles. Mire, ver como pastor, es nuestro deber, hermano Nicolás, instruir a la juventud de esta manera. No, ¿verdad? Es nuestro deber, usted como padre, hermano, usted o yo. Dígame, instruir los caminos del Señor, la palabra. Es algo maravilloso, no debe ser un tabú para el creyente. Debemos sentarnos, tomar un mate, hacer un té y mirar, hija. Es algo natural enamorarse. Es algo maravilloso, mas cuidado. Tome cuidado. Porque Dios tiene un propósito en ellos. Dios tiene un propósito en ti. Dios tiene un propósito en tu alma. Dios tiene preparado lo mejor para ti. Aleluya. Más dice, huye también de las pasiones juveniles. Porque si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Cuánto quiere ser instrumento de honra? Usted significa que honra, que es valioso, valiosa. Tu juventud es algo glorioso, es algo que vale, es algo que debe valer mucho. Si en esta generación argentina, adolescentes y jóvenes, llenos de la presencia de Dios, consagrados para Dios, Dios va a preparar todo, no tenga duda. Porque guiarse por las pasiones desordenadas nos llevan al equívoco. Sansón tuvo que quedarse hasta pelado, sin fuerzas, y terminó muerto de una manera triste. Es Biblia. Entonces debemos nosotros instruirnos cada día más. El que ama instruye. Por eso la palabra no se instruye como iglesia, no se instruye como jóvenes, no se instruye como niños, como adultos a seguir los principios y los caminos del Señor, porque su fin es glorioso, su fin es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que pasa en esta vida, lo que acontece en este mundo de vanidad, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿no es así, hermano? Es y nos lleva al error. Porque el ocuparse de la muerte de la carne es muerte. La carne, sus pasiones es muerte. Pero ocuparse del espíritu es vida. Por lo cual la palabra nos lleva. ¿Y cómo es, pastor? Ese tema. Venga los jueves, 7 de la tarde. Venga culto de doctrina. Venga los domingos, venga los sábados. Escuche la palabra. Haga un instrumento. Venga a cantar, cantar la alabanza. Que tu mente esté involucrado en lo que Dios desea para tu vida como instrumento de honra
Aleluya. No se apure. Guarda con las pasiones juveniles. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Así, todo tiene su tiempo. Yo le hablo de experiencia, hermano. Todo tiene su tiempo. Por la misericordia de Dios estoy aquí en esta noche predicando su palabra. Solo por la misericordia. Si no fuera por su misericordia estaría perdido. Quién sabe ni vivo. Mas Dios es tan misericordioso que nos insta a buscar de Dios. Si usted guarda este campo de batalla que la mente, tu carácter va a cambiar, tu vida va a cambiar. Sí, usted va a sentir la verdadera satisfacción, la alegría en todo tu ser de tener la presencia de Dios en tu corazón. Aleluya. Samuel fue llamado de una corta edad y Dios mismo le hablaba diciendo: Samuel. En la época no había más palabras, había cesado, los adultos se habían ido de la voluntad de Dios. No hablaba frecuentemente. Capítulo 3 de 1 Samuel. Mas Dios llamó a un joven, a un adolescente para hablar con él. Dios habla contigo. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero usarte con poder y con gracia, con una bandera del evangelio para amar el tuyú, para el partido de la costa, siendo instrumento en la mano del Señor. ¿Cómo? Primero es huyendo de estas pasiones, buscando al Señor, porque el involucrarse en lo sentimental y errar es un campo donde el diablo penetra y tristemente destruye y desvía mucho al vínculo, hermano, en este corriente de pecado. Ahí el joven adolescente se enamora, se desilusiona, se entristece y termina con el corazón herido. Por eso hay que guardar nuestro corazón para Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, versículo número 23 al 25, cuidado. ¿A quién está entregando tu corazón? Cuidado. Debemos enamorarnos de Dios, cuidar nuestro corazón. Verso 23. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti, ¿qué? La perversidad de la boca, pasiones desordenadas. ¿Qué más? Y aleja de ti la iniquidad de los labios, pasiones juveniles. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Guarda tu corazón para Dios. Que tu enamoramiento sea con Dios. Nosotros los creyentes, nuestro amor es Dios. No dice: Señor, te amo, Señor. Si no ha dicho a Dios todavía hoy que le ama, dile hoy a Dios: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo, te adoro. Gracias porque tú eres mi eterno amor. Aleluya. Este amor ágape es un amor maravilloso, el cual el creyente debe cada día enamorarse. Porque si nuestro corazón está descuidado, en lugar de destrucción, si nuestro corazón no cuidamos nosotros, debemos, hermano, mantener en corrección, en disciplina nuestras vidas. El joven sí tiene voluntad, el joven adolescente sí tiene fuerza para decir que no al pecado, en cuanto ellos llevan una buena enseñanza y en cuanto caminan los caminos del Señor para guardar su corazón. El consejo de la palabra del Señor para nosotros es: hoy en día, un día nosotros seremos viejos ya y los adolescentes, los niños serán que lleven este mensaje de salvación. Para eso es importante mantenernos el avivamiento espiritual de la juventud, ser avivados, buscar de Dios, anhelar de su presencia, y Dios te va a usar poderosamente, así como usó a Timoteo, así como usó a Samuel, así como usó a David, así como usó, aleluya, a José, así como usó a Daniel. Dios te puede usar poderosamente. Aquí entre nosotros hay creyentes que tienen llamado de Dios, adolescentes, jóvenes, hay que tener llamado de Dios. Yo quiero orar contigo en esta noche. Yo quiero orar contigo. Si acaso por algún desliz, ha equivocado, un error, Dios te está llamando hoy para ser instrumento en su obra. Dios te está llamando hoy para ser instrumento, aleluya, de Dios. Quiere usarte de una manera poderosa. Dios quiere usarte de una manera especial. Sentir de verdadera alegría solamente es en la presencia del Señor. Solamente es
aleluya, en el gozo, en los atrios de nuestro Dios, en la presencia de nuestro Dios encontramos gracia, en la presencia de Dios encontramos santidad, porque de Él viene, porque nuestro Dios es santo, aleluya, y solamente de Él encontramos esa gracia. Dice esta palabra, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Usted que ha llegado, querido joven, hermano y hermana, que Dios nos guíe, nos ayude. Pide ayuda al Espíritu Santo que nos guíe. Usted adolescente, joven, hermano, hermana de esta iglesia, el principio bíblico está, la palabra de Dios es clara, los mandamientos de Dios son para cumplirla, para buscar agradar al Señor. Yo te aliento y te recomiendo a través de este consejo bíblico infalible, porque la palabra de Dios no falla. Busque alinearte en los caminos del Señor, busque el rumbo de tu vida a través de la búsqueda de Dios y huye de las pasiones juveniles, porque no convienen al alma ni tampoco al cuerpo, no conviene tu ser. Busque agradarte al Señor, busque la cercanía con Dios, busque el amor de Cristo en tu corazón y dé lugar al Espíritu Santo en ti, que Él te va a limpiar como vaso de honra para un instrumento. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Amén. Al Dios tiene llamado a muchos jóvenes en este lugar. Yo quiero orar por cada uno de nosotros.